Dios le bendiga. Una vez más le damos la bienvenida y le invitamos a que permanezca con nosotros en este su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tome su lugar, hermano, por favor. Repetimos nuevamente este texto. ¿Lo memorizamos, hermanos? Tomémoslo como texto para memorizar en esta escuela dominical. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El tema que quiero compartir con usted en esta mañana de escuela dominical es este: 2 cosas que necesitas saber con respecto a Dios. 2 cosas que necesitas saber con respecto a Dios. Y estas 2 cosas las vamos a extraer del texto que acabamos de memorizar. ¿Cuál es la primera cosa que el hombre necesita saber con respecto a Dios? La primera cosa fundamental, primordial, que el hombre necesita saber con respecto a Dios es que hay un Dios, efectivamente. Amén, hermanos. Lo primero que el hombre tiene que saber, oír, entender, discernir y creer es que hay un Dios. Hay un Dios. Dice el pasaje que acabamos de memorizar: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Aleluya. Quizá para la mayoría de los que estamos aquí reunidos en la casa de Dios, esa es una premisa ya aceptada y comprobada. Pero ¿cuánta gente hay que no tiene este conocimiento, que es la base principal de la vida del hombre? Es la base principal de la vida del hombre, creer que hay un Dios. Y mire, tal es la voluntad de Dios de que conozcamos estas 2 cosas tan importantes, que toda la escritura desde el principio se ocupa de que el hombre que viene al conocimiento de la palabra entienda estas 2 cosas primordiales. La primera, que hay un Dios. ¿Cuál es la primera declaración que encontramos en la Biblia? En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, no habla del origen de Dios. El Espíritu Santo no inspira a Moisés para que Moisés trate de explicar la existencia de Dios. No. Ese no es el prólogo de la escritura, ese no es el preámbulo, esas no son las primeras luces que arroja la escritura sobre quien lee la palabra. No, la escritura no se ocupa de eso. La escritura lo presenta ya desde el principio como un hecho, aleluya, real, contundente. Y primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se está hablando del origen de los cielos y de la tierra, mas no del origen de Dios. Dios se presenta en la escritura como alguien que es, que ha sido y que será. La primera declaración de la Biblia no se detiene en tratar de explicar el origen o la existencia de Dios. La da por hecho, la da por una realidad primaria a partir de la cual todo surge, todo inicia y todo se sustenta. Aleluya. Lea por ejemplo en Génesis 2:4 esta declaración también. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Está hablando del origen y creación de lo que todos nosotros conocemos, pero no de Dios. Y nuevamente el énfasis:
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Hubo un día en que todas las cosas fueron creadas, pero Él es antes de ese día. Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo. Desde Eloham hasta Eloham, dice la versión original. Desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Colosenses 1:16 y 17. Alegrémonos cuando estudiemos la palabra del Señor, hermanos. Vaya usted siendo consciente de que cada versículo que oye, cada versículo que lee, cada versículo que usted le da entrada en su corazón, está haciendo algo en ti. Está haciendo algo en ti. Alguno le estará alumbrando, alguno le estará consolando, a otro le estará sanando. Aleluya, pero la palabra opera en los creyentes, amén. Colosenses 1, versículos 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Usted y yo solamente conocemos algunas de las cosas que hay en la tierra, ¿verdad? Ni siquiera todas las que hay en la tierra. Algunas cosas que hay en la tierra las conocemos, Él las creó. Pero aquí dice que no solamente las que hay en la tierra, sino las que hay en ¿dónde? Aleluya. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo dice la Escritura? Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Todas las cosas en Él subsisten. No solamente es el creador, el hacedor, el formador, sino que también es el vivificador y sustentador de su creación. Aleluya. Todas las cosas en Él subsisten. Esta misma idea es de la cual habla Nehemías en el capítulo 9, versículo 6. Tenemos nuevamente esta enseñanza. Note nuevamente cómo en este versículo, Nehemías 9:6, se presenta a Dios en un primer plano y a partir de Él todo lo demás. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová. Ahí está. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluya. Aleluya. Esto es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que enseña la palabra con respecto a Dios, y mucho más. Ahora solamente hemos leído 3 porciones, pero esto y mucho más enseña la Escritura con respecto a Dios, para que el hombre conozca que hay un Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Que el hombre conozca que hay un Dios, un solo Dios, como lo dice Nehemías: tú solo eres Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la revelación de la Sagrada Escritura tiene este propósito: para que el hombre que se acerca a Dios crea que le hay. Pero no solo tenemos la revelación de la Escritura, sino que la existencia de Dios es además una de las primeras cosas que el espíritu del hombre intuye. Su conciencia recibe el poderoso testimonio a través de la creación, y Dios se ha manifestado al hombre a través de las cosas creadas, para que también el hombre le pueda conocer.
Si alguno desechase este libro, si alguno desechase este libro como el medio para conocer lo que de él, lo que de Dios enseña, hay otro libro abierto ante los ojos de todos, aún de los que no creen en la inspiración de la Biblia, aún de los que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y ese libro abierto es la creación. Allí está en la creación, en las páginas de los cielos, de la tierra, de los mares, de la inmensidad. Como lo dice el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. En Romanos capítulo 1, vamos a leer cómo lo enseñó el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, gloria a Dios. Romanos 1, versículos 18 al 23, lo voy a leer, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no ¿tiene el hombre alguna excusa para argumentar que Dios no existe? No, el hombre no tiene ninguna excusa. Si bien Dios es invisible, las cosas invisibles de Él se han hecho claramente visibles, y Dios se ha manifestado para que el hombre le pueda conocer y no tenga excusa. El verso 21 va más allá, pues dice: pues habiendo conocido a Dios, y esto habla de esa oportunidad, de esa ocasión que Dios le brindó al hombre de conocerle. Amén. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Allí está la explicación del por qué el hombre natural, el hombre irredento, el hombre que está muerto en el pecado, el hombre que está perdido, no cree en la existencia de Dios, porque tiene un corazón necio. Porque tiene un corazón, ¿qué, hermanos? Necio. Como dice en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Que solamente un necio puede sostener o creer que Dios no existe. Es la necedad más grande que hay, pues la evidencia está regada por todos lados. La evidencia está esparcida por todos lados. Y además el mismo hombre viene a ser una prueba de la existencia de Dios. Pues no pudo surgir, como dijeron en algún tiempo algunos que se creían sabios, de la generación espontánea. No. Tampoco de un proceso evolutivo. No. El hombre, nosotros como creación, somos un testimonio del Creador. Somos una evidencia de que Él es real. Aleluya. Imagínense la necedad del hombre, creer que Dios no existe, cuando Él es más real que todas las cosas que vemos. Él es más real que todas las cosas que hemos conocido y que podemos palpar y tocar, y es más real aún que nosotros mismos, porque nosotros tuvimos un principio y Él no lo tiene. Él es eterno, bendito sea su nombre. Solo un necio puede decir que Dios no existe. Y sí han formulado esa doctrina del ateísmo, ¿verdad?
el ateísmo. Cuando usted tenga la oportunidad triste de toparse con un ateo, va a notar lo primero en él un aire de presunción, un aire de jactancia. Solo los ignorantes creen en Dios. El ateo, que se nombra a sí mismo ateo, bueno, la Biblia no lo nombra ateo, ¿eh? La Biblia le da el nombre que es: necio. Necio. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Pero el testimonio de Dios está allí, en la naturaleza, en las cosas creadas, claramente visible el Dios invisible, y en la Escritura. Aquí está. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay un Dios. Ahora mire, otra necedad del hombre. Seguimos leyendo allí en Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire los actos necios del género humano, que muchos o algunos se atrevan a declarar que Dios no existe. Ya hemos dicho, es una necedad. Pero luego también cambiar la gloria de Dios. ¿Cómo cambia la gloria de Dios? Dice aquí el apóstol: la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Ha hecho eso el hombre? Sí. ¿Cómo conocemos a ese acto? Como idolatría. Idolatría, que también es una necedad. También es una necedad. El idólatra, una parte de su ser acepta que hay un Dios o que hay muchos dioses, pero él los crea. Son hechura de su corazón, son hechura de su imaginación, son hechura de su mente, son hechura de sus manos. Y algo que es hecho, pues no puede ser Dios. La Escritura presenta al verdadero Dios como hacedor, no como alguien formado, no como alguien hecho, y mucho menos por el hombre. Vamos a leer en la Escritura cómo es que el necio corazón entenebrecido del hombre cae en la abominable idolatría. Leamos los pasajes que aparecen en Isaías. Isaías capítulo 46. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Aleluya. Gloria al Señor. Nos ha librado de esas dos necedades. ¿Podemos alzar nuestras manos con libertad, hermanos? Aleluya. Ha tenido misericordia. Alumbró nuestro entendimiento entenebrecido y quebrantó la arrogancia de nuestro necio corazón, y nos ha librado de estas dos desgracias. Primera, creer que no hay Dios. Segunda, creer que puede ser semejante a un objeto inanimado creado por el hombre. Cuán preciosa ha sido la gracia de Dios para con nosotros. Aleluya. Leamos también en Isaías 44, una porción un poquito más larga. Isaías 44. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil,
Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? El corazón del hombre natural, por mucho que sea intelectual, corazón engañoso, su corazón engañado le desvía, dice el profeta. Corazón engañoso, corazón necio y corazón entenebrecido. Entonces es un problema no de acá en primera instancia, sino de aquí. Porque capacidad tienen ellos, entendimiento tienen, Dios se los ha dado, y no tienen excusa. Lo que tienen es un corazón duro, necio, entenebrecido y engañoso, y les lleva a esa necedad. Por tanto, se hace necesaria la predicación del evangelio. Se vuelve necesaria la predicación de la palabra de Dios, porque un corazón duro solo puede ser quebrantado por el martillo que es la palabra. Porque un corazón que está entenebrecido solo puede ser alumbrado por el resplandor de la gloria del evangelio de Cristo. Aleluya. Y el corazón más arrogante y necio solamente puede ser convertido por el poder de la palabra. Por eso necesitamos predicar la palabra, esforzarnos a predicar la palabra, entendiendo, reconociendo y agradeciendo que a nosotros fue la palabra la que nos tiene ahora en este estado de gracia y bienaventuranza.
conociendo que hay un Dios, un único Dios, un solo Dios. Y los demás dioses de los pueblos son ídolos, no son nada, son vanidad. No pueden hacer bien ni hacer mal, pura mentira y abominación. Le decía dos cosas importantes que todo hombre tiene que saber. Primera, que hay un Dios. ¿Y la Escritura nos lo enseña? Amén. ¿Y la creación lo revela? Amén. ¿Y nuestra propia conciencia lo intuye? Amén. Pero aquí está la revelación más segura, para que no lo intuyamos, sino para que lo conozcamos como Él es. ¿Se acuerda esos sabios en Atenas? No se dice de Grecia que es la cuna del pensamiento, de la filosofía humana. ¿Sí? Los más sabios allí. Pero el libro de los Hechos da testimonio de que la ciudad estaba entregada a la idolatría, ¿verdad? Y que esos hombres sabios no conocían al Dios verdadero. Tenían muchos santuarios. Atenas estaba llena de santuarios. Tenían muchos ídolos, muchos altares. Y entre tantos tenían un altar particular, muy peculiar, que habían erigido, según ellos, al Dios no conocido. Así que la intelectualidad, el pensamiento humano no es suficiente. Es una herramienta que Dios nos da, es algo de lo cual Dios nos provee, pero no es suficiente. Se necesita la iluminación del Espíritu Santo. Se necesita el actuar poderoso de la palabra en la mente y en el corazón. Ahora, segunda cosa importante, muy importante, que nosotros tenemos que saber ya ahora con respecto a Dios. Ya sabemos que hay un Dios. Entendemos que hay un Dios. ¿Qué dice el texto que memorizamos al principio? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa parte ya la vimos, crea que le hay. Y enseguida dice: y que es galardonador de los que le buscan. La segunda cosa importante que nos enseña este pasaje: primero, hay un Dios, pero luego la Escritura nos dice cómo es ese Dios. ¿Qué dice el texto que memorizamos al principio? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa parte ya la vimos, crea que le hay. Y enseguida dice: y que es galardonador de los que le buscan. La segunda cosa importante que nos enseña este pasaje: primero, hay un Dios, pero luego la Escritura nos dice cómo es ese Dios. ¿Es importante? ¿Será importante? Sí, tan importante como lo primero. Hay un Dios y la Biblia nos dice cómo es ese Dios. El texto que leemos en Hebreos nos describe parte del carácter de Dios. Dice: y que es galardonador de los que le buscan. Hoy nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como gente que practica la oración, sabemos lo que significa conocer que nuestro Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero ¿en qué nos basamos para creer que Él es galardonador de los que le buscan? Bueno, conocemos por medio de la Escritura su carácter, que es un Dios que vivo, que es un Dios que oye, que es un Dios que tiene misericordia, que es un Dios que responde, que es un Dios que es fiel. Aleluya. Y por ese conocimiento que la Escritura nos da de Él, nosotros podemos acercarnos a Él como debe ser, en la forma correcta.
en la forma apropiada. Aleluya. Y que es galardonador de los que le buscan. Esta expresión nos refiere a cómo es Él en su persona excelsa, en su gloria y atributos, en su carácter. Será igualmente necesario para el hombre no solo conocer que hay un Dios, sino cómo es. Amén. Toda la revelación escritural tiene este propósito. Para que el hombre pueda honrarle como es debido, ha de conocerle. ¿Cómo podremos darle la honra debida a su nombre si no le conocemos? Tenemos que conocerle en su carácter, en sus atributos, en su persona, para que conociendo cómo es Él, nosotros nos acerquemos de la manera apropiada, de la manera correcta. Para que el hombre pueda ofrecer la honra y el culto debidos a Dios, Dios le revela su carácter. Veamos algunos ejemplos. Génesis capítulo 17. Cuando Dios está hablando con Abraham, el que sería llamado ¿el padre de qué? De la fe, ¿sí lo sabe usted? Abraham, el padre de la fe, Dios se le presenta, Dios se le manifiesta. Y no solamente le deja conocer que existe, sino que Abraham le dice además en parte cómo es Él. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cómo se presentó Dios delante de Abraham? Como el Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Hermosa declaración. Preciosa. Oiga, ¿y ese Dios que se presentó a Abraham es el nuestro? ¿Es el suyo? Entonces también su Dios es el Todopoderoso. Aleluya. Y esto entonces llena nuestro corazón de alegría, de confianza, de esperanza. Pues no sabemos solo que hay un Dios, sino que Él en su palabra nos revela cómo es Él. Y nosotros podemos refugiarnos en su persona, escondernos en sus atributos, alegrarnos en la gloria excelsa de quién es Él. Pero también entender que cuando Él nos revela cómo es Él, esto nos introduce a un compromiso de cómo debemos ser nosotros. Pues como es nuestro Dios, tiene que ser su pueblo. Amén, hermanos. Como es nuestro Dios, tiene que ser su pueblo. Por eso la Escritura nos enseña estas verdades fundamentales, preciosas, con respecto a Él. Y la prueba está en ese mismo verso. Si lo leemos completo, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y luego, ¿qué le dice? ¿Hay una exigencia ahí? ¿Hay un requerimiento de parte de Dios? Él está diciendo a Abraham: Abraham, yo soy así. Y yo me muestro a ti como yo soy, mas de ti quiero esto. Yo soy así y yo a ti te pido esto. Anda delante de mí y sé perfecto. Gloria a Dios. Y después, a lo largo de ese capítulo, encontramos la historia de cómo Dios primero le presenta su pacto. Le dice: este es mi pacto que haré contigo. Y luego establece el pacto y confirma el pacto. Pero todo lo que tiene que ver con el pacto que Dios hace con Abraham se sustenta en esta declaración poderosa: yo soy el Dios Todopoderoso. Y el pacto que hace con Abraham descansa en esa verdad. El pacto que hace con Abraham descansa en esa realidad. ¿No era Abraham ya un hombre viejo de 99 años? Su esposa no le había dado un hijo.
¿Qué era lo primero que tenía en su mente Abraham? Dudas, temores. Pero cuando Dios se le presenta como el Todopoderoso, yo creo que a partir de allí, de ese encuentro que él tiene con el carácter de Dios y que él cree a Dios y que posteriormente recibe ese hijo en un milagro, a partir de ese encuentro entonces es que nosotros conocemos que este hombre empieza a ser conocido como el padre ¿de qué? De la fe. Vea cómo el carácter de él, el atributo de él, la persona de él impacta en él y lo transforma. Que eso es lo que Dios quiere con nosotros, amados hermanos: transformarnos, cambiarnos, que le conozcamos, que sepamos cómo es Él, y en ese conocimiento suyo nuestra vida sea transformada. Aleluya. Otro de sus grandes siervos, por medio del cual Él dio la ley a su pueblo, Moisés. Hemos leído en el libro de Éxodo capítulo 13 el llamamiento de Moisés, de la zarza ardiendo, de la grande visión que contemplaba este varón. Decía: ¿por qué razón, por qué causa la zarza arde pero no se consume? Me levantaré e iré a ver esta grande visión. Y cuando él se está acercando al lugar en donde estaba la presencia de Dios, porque allí estaba la presencia de Dios, Dios empieza a mostrarle ahí algo importante a Moisés: su carácter. ¿Lo leemos? Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 6. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué ese lugar era santo? Porque allí estaba la presencia de Dios. Porque allí estaba la presencia de Dios, magnífica, gloriosa, fuego consumidor. El fuego de la zarza. Aleluya. ¿No es tan interesante que lo primero que el Señor le quiere mostrar a Moisés, y sabemos que Moisés no le conocía, ¿verdad? ¿Quién diré que me envió? Moisés no conocía al Dios de su pueblo. Pero es tan interesante que cuando empieza esa relación a conocerle, algo que para Dios parece ser muy importante es dejarle en claro a Moisés que Él es un Dios santo. Él es un Dios. Él es un Dios. Aleluya. Esto nos debe hacer temblar, hermanos. Esto nos debe hacer tener cuidado. A Moisés le dice: no te acerques, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás pisando es tierra santa. Dios es santo. Yo soy el Dios todopoderoso, le dice Abraham. A Moisés le deja en claro: yo soy un Dios santo. Y por medio de él le da a su pueblo leyes santas, culto y ofrendas santas, prácticas santas. Y le enseña a acercarse a él por medio de la sangre de los sacrificios, porque él es un Dios santo. Por no conocer cómo es Dios es que el hombre religioso se pierde en su religión. Por no conocer cómo es Dios. Muchos hombres que aparentan ser piadosos se pierden en la práctica de una simple religión.
lo que va a cambiar nuestra vida es entender cómo es nuestro Dios y qué es lo que pide de nosotros. Él no nos va a pedir lo que Él no es. Él nos pide lo que Él es. Amén, hermanos. Él nos pide lo que Él es. Él es santo. Y nosotros tenemos que aspirar a ser y buscar esa santidad. Él nos imparte esa santidad cuando creemos en su Hijo. Cuando nos lava con su sangre, Él nos imparte esa santidad. Pues dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero luego nosotros somos responsables de hacer crecer en nosotros la santidad. El que es santo, santifíquese más todavía, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice la Escritura. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí se purifica, así como Él es puro, como Él es santo. Aleluya. Por eso en la Sagrada Escritura encontramos estas declaraciones tan admirables, tan hermosas, que describen el carácter de Dios. No las voy a abarcar ahora todas. David, por ejemplo, en el libro de los Salmos, uno de los atributos que más exalta de Dios y que más proclama, publica y canta de Dios es que Él es un Dios clemente y misericordioso. No hay abundantes referencias en el libro de los Salmos respecto a la misericordia de Dios. Cuán ilustre es, oh Jehová, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. La Biblia nos habla de un Dios misericordioso, clemente, justo, perdonador. Aleluya. De un Dios bueno. En el Salmo 103, el verso 2 y 3, vea la persona de nuestro Dios como es presentada. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuánta gente, verdad, tropieza en el dolor del pecado, en la vergüenza del pecado? Porque hay mucha gente que dice: no, yo ya no tengo remedio. No, para lo que yo hice no hay perdón. Hay gente que tiene ese pensamiento y se han acercado a ti y te han dicho: oye, ora por mí, habla tú con Dios, porque a mí no me oye. Yo no me puedo acercar a Él, pero tú sí te puedes acercar a Él. Tú habla con Él y pídele a Dios por mí. ¿Verdad que mucha gente tiene ese pensamiento erróneo? Pero Dios perdona al que se humilla, ¿verdad? Al corazón contrito, al que se duele, al que se arrepiente, al que abandona el pecado. Pues dice el profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos? ¿Qué conoce? ¿Qué conoce? ¿Y nosotros qué necesitamos conocer? ¿Cómo es Él?
cómo es Él. Yo creo que esta experiencia que tuve, usted la ha tenido y muchos de ustedes la han tenido. Hace tiempo me encontraba yo tan abrumado, tan angustiado por problemas, necesidades, conflictos de toda naturaleza. Y la única luz que alcanzaba yo a ver era pues ir a la casa del Señor a orar. Pero estaba tan abrumado que no sabía cómo empezar. No sé si alguna vez le haya pasado. No sabía cómo empezar. Estaba así tan abrumado. Y de pronto, ahí está el que nos ayuda en nuestra debilidad. El que viene a nuestra ayuda cuando no sabemos cómo orar, cómo pedir. El que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está ahí y me dice: dile que vienes delante de Él porque le conoces como es. Y empecé a llorar y empecé a decirle así: Señor, si vengo delante de ti es porque sé cómo eres tú. Es porque sé quién eres tú y por eso te vengo a buscar. Estoy también consciente de lo que yo soy. Estoy consciente de lo que soy y cómo soy. Y eso me debería detener para acercarme a ti. Pero termino acercándome porque sé quién eres tú y cómo eres tú. Esa madrugada el Señor me consoló tanto. Y a los pocos días estaba ahí su respuesta. Mis cargas quitadas, mis necesidades suplidas, mi espíritu de angustia se fue. Óleo de gozo, aleluya. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, para terminar, la revelación del carácter de Dios más amplia, más gloriosa, que abarca todo lo demás. Leamos por ejemplo en Oseas 13:4. Alabamos a Dios, hermanos. Nos gozamos en nuestro Dios. Nos alegramos, nos refugiamos en Él. Oseas 13:4. Aleluya. Hay un Dios. Sí, hay un Dios. ¿Cómo es? Escucha. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dios es Salvador. Dios es Salvador. El único Salvador. Y no hay otro Salvador. Fuera de Él no hay quien salve. Por eso solo en Él está nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Oh, este bendito Dios Salvador, cuando se hizo hombre y vino al mundo, fue anunciado así. Los ángeles dijeron a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Dios Salvador vino y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para ser el Salvador de todos los hombres. Vino para ser un Dios cercano. Nosotros estábamos lejos, pero Él vino para hacerse un Dios cercano a nosotros, para poder ser nuestro Redentor, para poder ser nuestro Salvador. Y en la magnífica persona del Hijo tenemos la imagen del Dios invisible, Jesucristo. Aleluya. El Todopoderoso, el Santo, el Fiel, el Misericordioso, el Justo, el Salvador. Amén, aleluya. Y ahora Él es a quien tenemos que predicar y anunciar a los hombres, anunciar a las naciones, anunciar a las gentes. Porque dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3, que esta es
la vida eterna. ¿A qué nos lleva el conocimiento de Dios? A la vida eterna, aleluya. Nos lleva a la salvación, al disfrutar de su misericordia, de su amor, de su perdón, pero también a entender la exigencia de su justicia y de su santidad. Entonces, amado hermano, es nuestro deber crecer en el conocimiento de Dios. Es nuestro deber crecer en el conocimiento de Dios, porque mientras más conozcamos a nuestro Dios, le honraremos mejor, le serviremos mejor, le alabaremos mejor y viviremos mejor. Me sano